Mi nombre es Pablo Andrés Arciniegas Mejía. Soy estudiante de licenciatura en Etnoeducación y estoy cursando el curso de práctica pedagógica 2 con la doctora Eleonor Ardila. El código es 401431, pertenezco al grupo número 3. Mi propuesta pedagógica se titula Etnoeducación e Identidad Cultural en Colombia. Esta fue la propuesta pedagógica que se desarrolló durante la práctica pedagógica 1 y la práctica pedagógica 2. Estuve vinculado al CINEP en el área de Ciencias Sociales Básicas en el ciclo 3. Allí se articuló la propuesta escrita de este proyecto para presentar al CINEP. La metodología que se propone para este proyecto es la educación propia, ya que partimos de principios básicos culturales como es la oralidad, como es el concepto de territorio, y la propuesta tiene tres propuestas o tres unidades dentro de su temática. La primera es la etnoeducación como medio de reconocimiento e identidad. El propósito aquí es indagar cómo se ha avanzado en la etnoeducación sobre la identidad propia de los pueblos indígenas, cómo funciona para ellos y cómo lo entienden ellos. La segunda temática que nosotros tenemos aquí para proponer es la etnoeducación y los pueblos indígenas en Colombia. Este concepto queremos ampliar el marco a las comunidades nacionales indígenas, porque son ellas directamente quienes han usado la etnoeducación como instrumento de validación de su identidad desde el 1991 con la aprobación de la Constitución de Colombia de ese año, donde se incluyeron a los grupos étnicos y afrocolombianos, además de los rom, como ciudadanos colombianos. La tercera unidad es la etnoeducación, diversidad étnica e interrelaciones. Y desde esos tres puntos o momentos vamos a realizar una entrevista al Cabildo Mayor Wilson García de la comunidad Embera Chamí del resguardo Dachichaque en Córdoba, Quindío. Él nos va a colaborar respondiendo las preguntas donde se ha venido compartiendo y presentando el proceso de lo que es la etnoeducación como una alternativa de identidad cultural para las comunidades. Cabildo Wilson García, quiero preguntarle cómo ven ustedes la etnoeducación como un medio para el reconocimiento y la identidad de los Embera Chamí en su resguardo indígena. Bueno, la etnoeducación en las comunidades indígenas, un ejemplo de la comunidad donde yo pertenezco es de la comunidad Embera Chamí. La etnoeducación nos ha servido para fortalecer y seguir a sacar adelante nuestra cultura, porque la etnoeducación es, nosotros ahí en el Cabildo tenemos profesores bilingües, pues que nos ha dado la enseñanza a los niños, a los jóvenes, como fortaleciendo esas culturas, lenguas, mitos, leyendas. Entonces la etnoeducación en la comunidad es el fortalecimiento que nos lleva para seguir avanzando en nuestra comunidad. Qué bien. Cabildo Wilson, las charlas sobre etnoeducación ha servido para que los líderes indígenas se involucren a participar en la transmisión de los conocimientos ancestrales, históricos y de la lengua. Bueno, la charla etnoeducativa en la comunidad que nos ha servido es el motor dentro de la comunidad, porque al tener una persona que enseñe nuestra propia lengua, nuestra propia cultura, eso hace que los cabildos, los que vienen atrás, los jóvenes, eso hace que ellos se vean. Entonces la charla etnoeducativa nos ha servido muchísimo, porque eso nos enseñan para que cuando esos jóvenes que vienen creciendo, esos niños se meten mucho
aprenden mucho de nuestra cultura, de nuestra lengua, de nuestro ancestro, de nuestro pasado. Eso hace que muchos jóvenes se animen a ser cabildo, a ser gobernadores, porque se ha fortalecido mucho la educación, nos ha ayudado mucho, porque ese es el motor, como le digo, para que muchos jóvenes salgan y luchen y vean por la comunidad indígena. Cabildo Wilson, entonces vemos ahí que la educación como medio de reconocimiento de identidad para la comunidad ha sido bastante útil, porque debido a la influencia de los grupos alrededor de la comunidad, muchos de los jóvenes se han tratado de involucrar en otras culturas y no reconocer la propia, por vergüenza o porque piensan que no es suficiente o porque piensan que es inferior a la cultura de los blancos o de los cajuma, como llaman allí en la comunidad indígena. Por eso este primer punto es tan importante, porque así la comunidad aprende a involucrarse y darse cuenta de que si no toman en serio la educación propia para transmitir sus valores, con el tiempo y en las siguientes generaciones se va a perder. Cabildo Wilson, ¿ustedes cuentan con algún programa de educación dentro del resguardo indígena aprobado por el Ministerio de Educación? ¿Y quiénes son los que enseñan? Pues en este momento la comunidad indígena hemos tenido profesores bilingües en la comunidad, pero hasta ahora no ha sido posible la contratación de un profesor bilingüe en la comunidad, pero gracias a Dios hasta ahora, llegando a un acuerdo con la gobernación de aquí, del departamento del Quindío, se ha llegado a un acuerdo de que hay que contratar un profesor bilingüe, y pues eso ya se dio. Gracias a Dios ya contamos con un profesor en la comunidad. Es un profesor que conoce mucha historia de nuestro ancestro, es un muchacho capacitado, muy bien en la comunidad, es de la comunidad, y gracias a Dios contamos con el profesor. En este momento contamos con un profesor en la comunidad. Wilson, las temáticas que se manejan dentro del programa de educación, ¿cuáles son? Las temáticas que manejamos en la educación, en la educación es la problemática, más que todo, pues es de pronto el de parte del municipio, del gobierno, no entiende qué es un profesor bilingüe. Nosotros siempre venimos exigiendo los profesores bilingües en las comunidades indígenas, porque pues ahí como en la comunidad donde yo estoy cuento con 45 niños entre de 15 de 2 años. Entonces esos niños de pronto tenemos que exigimos mucho los profesores, porque los profesores los cogen a ese niño, los enseña. Entonces de aquí por ahí ellos cuando estén jovencitos ya saben muy bien qué lengua tenemos nosotros, qué cultura tenemos. Eso es lo que queremos nosotros en la comunidad, y lo que no entienden de pronto los cafunías, como lo llamamos nosotros los indígenas a los occidentales. Eso es lo que no entienden, pero sí es el problemático que pues la parte de la gobernación, ni del municipio, ni del ministerio no entienden eso. Entonces el problemático en la educación es en ese sentido. Vemos entonces que para la comunidad indígena en Vera Chamí de Córdoba, Quindío, el resguardo Dachichaque, la educación se ha convertido en una oportunidad para oficializar la educación indígena, y esto permite no solo enseñar sus conocimientos ancestrales, su cultura y todo el sistema orgánico que ellos manejan, sino que les permite oficializar la educación para sus niños en el presente y en el futuro, y que sea reconocido como una educación diferenciada, pero con un reconocimiento de parte del Ministerio de Educación. Una de las grandes problemáticas para la implementación del programa de educación dentro de los resguardos es que los requisitos del Ministerio de Educación y los instrumentos que se requieren para dar las aprobaciones son tantos y a veces tan difíciles. Cada vez que se presenta un profesor bicultural para ser aprobado como maestro educativo dentro de su comunidad, es rechazado. Esa es una de las grandes problemáticas que se ha presentado
allí en la comunidad. Hoy no tenemos el privilegio de estar allí en la comunidad porque el Cabildo tuvo que salir a la ciudad de Armenia para gestionar algunas situaciones, por eso lo hacemos aquí en la ciudad, así que no nos es posible grabar desde la comunidad. Pero dejamos claro esta problemática al compartir los talleres de esta temaria y al escuchar sus situaciones, nos dimos cuenta de que aunque las comunidades están pidiendo y solicitando la aprobación formal para desarrollar los programas educativos dentro de la comunidad, los parámetros y normativas no concuerdan con los instrumentos que se dicen, buscan la facilitación de que se implementen estos programas en la comunidad. Sin embargo, ellos ya lo vienen haciendo allí en la comunidad, enseñando a los niños la lengua, enseñando parte de la cultura, algunas de las tradiciones de la comunidad, como algo informal, pero desarrollando un pequeño modelo con mi orientación dentro de la comunidad, con el fin de que lo puedan hacer. Ahora en este momento, justo el día de hoy, se está oficializando la documentación para aprobar el programa de educación dentro de la comunidad. Cabildo Wilson, la educación les ha servido para generar puentes culturales entre los blancos o cafonías y los otros grupos indígenas, para respetarse, para aprender a trabajar en equipo. ¿Cómo ha servido la educación en ese aspecto? Bueno, la educación de nosotros que ha servido, claro que ha servido para tener como un poquito más de respeto de nosotros hacia los cafonías. Y con nosotros de comunidad pues nos ha servido muchísimo porque nosotros nos identificamos como indígena, pero también como indígena tenemos que tener nuestro propio lenguaje, nuestra propia cultura, nuestra propia creencia. Entonces sí ha servido muchísimo porque pues hay cafonía que a uno, en vez a uno no lo reconocen como indio, pero si uno le habla el embera, la palabra de nosotros, el idioma, y si nosotros hacemos hacer ver la cultura, la lengua y la creencia que nosotros tenemos, entonces los cafonías también ven que uno es un indígena y lleva un respeto de veras que somos indígenas y hay un respeto mutuamente hacia el occidental. Vemos entonces que la comunidad, después de los talleres que se han compartido, han visto y han valorado la diferencia entre las culturas y entre los cafonía o blancos, como ellos nos llaman a nosotros. Se dan cuenta de que somos iguales, se dan cuenta de que ellos no son inferiores ni nosotros tampoco, y que los otros grupos indígenas necesitan tener esa identidad que los diferencia de los demás grupos indígenas. Esto ha permitido que ellos puedan trabajar en comunidad con otras poblaciones indígenas, puedan verlos como hermanos indígenas, porque en algunos momentos cada comunidad indígena o cada pueblo particular indígena ha buscado defender lo suyo y lo propio sin darse cuenta de que lo que se está defendiendo es un derecho para todos los pueblos indígenas como hermanos que son. Pero esto ha permitido que se genere paz, que se genere respeto, que se genere igualdad, que se genere resiliencia, que se genere un espacio de oportunidad para todas las comunidades indígenas. De esta manera hemos podido utilizar la construcción del proyecto pedagógico de la educación y la identidad cultural en Colombia a la comunidad indígena en Vera Chamí. No tuve la oportunidad de grabar los momentos de los talleres, pero tenemos el Cabildo Wilson que puede certificar que se ha ido compartiendo acerca de la importancia de la educación dentro de la comunidad. Una de las tareas o de las labores que se tenían que realizar dentro del proyecto pedagógico era un material didáctico que se construyó en una URL gratuita, en este caso un blog sobre la pedagogía y la educación. Allí se montaron todas las temáticas, se montaron las actividades didácticas para el desarrollo de aquellos que la quieran aprender. El plan era articular este blog de educación al curso de Ciencias Sociales Básicas del CINEP del ciclo 3 de la Universidad Nacional, abierta y a distancia. Sin embargo, solo se desarrolló un ejercicio que ha sido muy valioso para nuestro aprendizaje como futuros docentes, de cómo ve el estudiante, cómo piensa el estudiante para construir los materiales en base a la capacidad
niveles y posibilidades de aquellos que van a acceder al estudio de bachillerato virtual. Con esto doy por terminada la presentación de la propuesta y quedo muy contento porque aunque no pude aplicarlo al CINER, pude hacerlo en paralelo para ver cómo se construía una plataforma de aprendizaje para estudiantes del área de bachillerato. Doy gracias a la comunidad indígena en Verachamí porque allí donde ellos están pudimos aplicar estas pequeñas cátedras para valorar y dimensionar hasta qué punto podían impactar sus vidas para que la comunidad y el liderazgo participen de la formación y transmisión de los conocimientos ancestrales a sus niños, ahora en el presente, a sus jóvenes y a aquellos que vienen en el futuro, para que se continúe la pervivencia de sus valores, la pervivencia de su lengua, la pervivencia de sus principios culturales y ancestrales. Agradezco a la doctora Eleonora Ardila por su orientación y por su acompañamiento en esta práctica pedagógica 2.